Saludos a todos y bienvenidos a Tertuleando con Carlos Salgado, hoy desde Bayamón Medical Center, porque me acompaña la doctora Cristina Lorena Ramos Fiol, médico internista. Doctora, gracias por la oportunidad. De esas condiciones que ustedes atienden como médico internista. Bueno, son muchísimas la realidad. Empezamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades periferovasculares, enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales como los cirrosis y aquellas pulmonares también. Así comenzamos el programa. Y hoy nos encontramos desde el Bayamón Medical Center porque mi invitada es la doctora Cristina Lorena Ramos Fiol y ella es el médico internista. Doctora, bienvenida. Gracias, qué bueno que está conmigo. Encantada, joven. Gracias por la invitación. Gracias. Doctora, vamos a comenzar hablando de sus padres. Es el doctor Iván Ramos, que es internista también, y su madre Debbie Fiol, que es contable. Cuénteme de ellos. Bueno, para mí, como todo hijo, mis papás son los mejores. Ellos son excelentes padres, me criaron en una casa llena de amor, de respeto, de dedicación y de responsabilidad. Así que para mí, yo estoy más que encantada y le doy las gracias a Dios y a la vida de haber nacido en ese hogar. Única nena en ese matrimonio, porque el otro es un niño, que correcto. Es Marco, su hermano. Mi hermano menor. ¿Cómo es esa relación con él? Mi hermano y yo somos almas gemelas, como desde pequeño. Perros y gatos de pequeño, pero de adultos nos defendemos. Él es mi hermano, él es mi vida, yo lo amo y lo adoro. Es una responsabilidad ser hermana mayor. Correcto. Parezco menor porque él es más alto que yo, él es más grande que yo, pero sí, definitivamente, para mí él siempre es mi hermanito. Él sabe que yo y él... Usted posee un bachillerato Correcto. de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. De ahí usted decide hacer su doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Correcto. ¿Cómo usted toma esa decisión de irse de Puerto Rico sola a un país de una cultura totalmente diferente para hacer su doctorado? Bueno, mi papá estudió medicina en Monterrey y las maravillas que le hablaba de México eran completas todo el tiempo, le hablaba de México. Así que para mí yo quería experimentar eso, yo quería experimentar lo que es estar en un país diferente, que aunque sí es completamente diferente, somos latinos y tenemos muchas cosas en similitud. Así que fue al principio un poco difícil y obviamente extrañé mucho Puerto Rico, del primer al último día más bien, pero fue una experiencia muy gratificante y lo volvería a hacer de ser necesario. A mí me encantó México. Irse a un país, aunque la primera semana me comentaba que estuvo con su papá, la segunda semana con su mamá, pero ya ellos regresan a Puerto Rico, correcto. Se queda completamente sola. Sí. Es un crecimiento no solamente a nivel profesional, sino también a nivel como ser humano. Correcto, sí. Definitivamente. Un crecimiento profesional, un crecimiento más bien personal, una madurez que uno tiene que desarrollar en esos lugares, cuando uno está solo, pero volvemos a lo mismo. Fue una experiencia demasiado enriquecedora y definitivamente creo que todos deberíamos hacer eso, aunque sea una sola vez en la vida, empezar desde cero, en un lugar diferente y darse la oportunidad, que a veces uno nunca sabe lo grande que uno puede ser cuando se ven esas situaciones de que uno tiene que crecer más bien. Y tomar decisiones, correcto. sin estar la familia cerca. Sí. Solamente quizás línea telefónica, pero al final uno quiere tomar porque sí. Está ahí solo. Correcto, pero mis papás y mi familia, mis amistades siempre estuvieron en mi mente, en mi corazón, aún una llamada, no faltaba una llamada al día, no faltaba un mensaje al día, así que aunque estaba lejos, siempre lo sentí cerca. Y no sé, para mí México era un lugar que, aunque por vuelos era lejos, siempre que tenía una oportunidad de 2-3 días venir a Puerto Rico, lo hacía. Usted regresa a Puerto Rico, hace su internado en IMA San Pablo en Caguas, correcto. Se gradúa con honores, es líder de medicina interna, también va al Centro Médico Episcopal Hospital San Lucas en Ponce, correcto. Donde fue una escuela que le permitió desarrollarse, brindarle la oportunidad de aprender y ejercer como médico internista y fue también Chief Resident. Correcto. La residencia, ¿verdad? Fueron 3 años de crecimiento profesional muy importante. Para mí fue la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida como médico internista, como médico en general. Aprendí muchísimo y la realidad estoy más que agradecida con ellos por la oportunidad de haberme escogido para ser parte de su programa. Así que sí,
definitivamente estuve muy contenta de estar allí. Al principio le dije que era una responsabilidad como hermana mayor, y ser líder en una residencia también conlleva una responsabilidad. Correcto, sí. Porque son ellos los que están siguiendo las instrucciones que usted le da como líder. ¿Cómo se gana el ser chief resident y ser líder? Yo creo que, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, ¿verdad? Hace las cosas correctamente, cuando uno educa con amor y siendo, ¿verdad?, también recto, porque estamos tratando con pacientes, con vidas, con personas, creo que es algo que es bien gratificante ver, como yo le digo, los residentes de niveles más pequeños que el de uno, cómo crecen, cómo desarrollan ese pensamiento crítico, así que para mí es muy importante. Todo nivel o posición de liderazgo es gratificante, pero hay que tener mucha responsabilidad por la gente que uno está liderando, ¿verdad? ¿Quién le inspira, aparte de su papá, que es médico internista, a escoger esta profesión? Porque aunque él es médico internista, cuando uno llega a la residencia, uno tiene que rotar. Correcto. Es más bien en el internado roté por los diferentes servicios, ya en la residencia de medicina interna era solamente medicina interna. Para mí medicina en general es espectacular, todo lo que tenga que ver con medicina es espectacular, pero medicina interna para mí, el tener la responsabilidad de tú ser el médico primario del paciente, tú educar a tu paciente, controlar sus condiciones crónicas, prevenir esas condiciones, es una labor de mucha, ¿verdad?, de mucha responsabilidad para con el paciente y para con la familia, ¿verdad?, porque estás tratando con una persona. Así que definitivamente medicina interna siempre fue la rama que más me gustó por el hecho de que el paciente era completamente tu responsabilidad, claro, con la ayuda de los subespecialistas para en contorno poder ayudar al paciente lo más posible, que tenga una mejor calidad de vida y que todas sus condiciones estén controladas. O sea que papá fue la fuente de inspiración. Definitivamente, yo creo que sí, porque yo veía cuando era pequeña, yo no entendía más bien lo que era la medicina, pero nunca faltaba un asopadito, un caldito de pollo en casa de agradecimiento de un paciente, un pastelito en Navidad de agradecimiento. Esas fueron las primeras cosas que empecé a ver. Luego cuando fui creciendo, que los fines de semana los pasaba en los pasillos del hospital con mi papá, viendo pacientes, empecé a ver cómo los pacientes en condiciones agudas mejoraban, el agradecimiento de su familia, de ellos mismos. Era algo que era demasiado gratificante, y para mí la vida se trata de eso, se trata de tú dar de tu tiempo para que todo el mundo, ¿verdad?, esté bien, porque uno quiere ser feliz y uno quiere que la gente que hay alrededor de uno sea feliz también y sea sano. Si hay un médico que se conoce los pasillos de este hospital, porque usted nació aquí. Correcto. Bajo la otra administración. Sí. Y ahora se une a Bayamón Medical Center. Correcto. ¿Pensó en algún momento dado que esa persona, niña que corría por los pasillos de este hospital, llegar hoy, toda una doctora, a pertenecer a la facultad de Bayamón Medical Center? Para mí definitivamente ese fue el sueño mayor. Desde que yo me gradué de medicina, estuve en la residencia, volver a donde yo me enamoré de la medicina, que tuve esa curiosidad de lo que era medicina interna, de ver a mi papá con los pacientes. Para mí este era el tope de lo que yo quería hacer. Así que cuando la directora del departamento, ¿verdad?, me dio la oportunidad de formar parte de Bayamón Medical Center, para mí fue un orgullo y me sentí, pues, obviamente, sumamente contenta de estar aquí. Es un reto, doctora, Correcto. porque usted viene, su papá, un excelente médico, y entonces usted tiene que claro. no superar quizás, poder llegar a nivel que ha estado su papá y emularlo, sí, como sí. que usted acaba de mencionarlo, pero obviamente es otra doble responsabilidad para usted. Correcto. Para mí, yo lo miro como que somos un equipo, no es una competencia, es más bien en todo mi crecimiento profesional, incluso tan cercano como ayer, discutimos pacientes juntos, nos vamos a almorzar y hablamos de cosas. Es algo que yo creo que nace en nosotros, eso de querer hacer las cosas correctamente, de querer tener a nuestros pacientes bien, tener esa relación interpersonal con nuestros pacientes. Para mí es sumamente importante, porque nosotros, al ser los médicos primarios del paciente, es nuestra responsabilidad que el paciente esté educado, que el paciente conozca de su condición, porque para mí, siempre lo he dicho y se lo he contado a mis residentes, también soy attending de una residencia ahora mismo.
que un paciente bien educado es un paciente bien tratado, porque él conoce su condición y entiende la responsabilidad de tomarse los medicamentos de manera correcta para que pueda vivir una larga vida y una larga vida sano. Vamos a una pausa. Correcto. Y cuando regresemos vamos a hablar de cuáles son las condiciones que más ustedes atienden como médico internista. Alcanza tus metas con el apoyo de Coop Manatí. Llama al 787-975-5555 o accede a coopmanatí.com o visita una de sus sucursales. Coop Manatí, donde todos crecemos. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Yo soy fan de mi cooperativa porque ellos te ayudan en todo, desde resolver tus finanzas hasta salir montado en tu auto nuevo. Para la compra de tu primer hogar, la piscina que tanto quieres o las vacaciones de tus sueños. Y para boda, también te ofrecemos el financiamiento que necesitas. Por eso, yo soy fan de Coop Manatí. Siempre debe ser tu opción financiera. Coop Manatí, donde todos crecemos. Tú lo sabes, que para la presentación de hoy, el día duro que te espera, tu primer día de trabajo, para tu primera entrevista, tu vida. Lo sabes, estás ready para enfrentar el mundo. Nuuk University. En Nuuk University Recinto de Arecibo ofrecemos grados asociados, bachilleratos y maestrías y ahora con un nuevo doctorado. Ven, visítanos, oriéntate y matricúlate. Llama al 787-879-5044. Por ti, contigo. Estamos de regreso a Tertuleando con Carlos Salgado, hoy desde el Bayamón Medical Center, conversando con la doctora Cristina Lorena Ramos Fiol, quien es médico internista. Doctora, ¿cuán importante es para usted como médico quedarse ejerciendo la profesión en beneficio de nuestra comunidad puertorriqueña en el pueblo que la vio nacer? Para mí es sumamente importante. Como dije anteriormente, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estudiar medicina fuera de Puerto Rico y siempre el sueño fue volver a Puerto Rico y más aún a Bayamón. Así que definitivamente es muy importante brindar el mejor servicio de salud a los puertorriqueños y qué mejor que aquí mismo donde nací. ¿Qué es un médico internista? Un médico internista es un médico primario, ¿verdad?, que se encarga de diagnosticar y de tratar condiciones cardiovasculares, condiciones más bien diabetes, condiciones de tiroides, etcétera. Esas quizás son las condiciones o las enfermedades que más usted ha visto desde que comenzó a ejercer la profesión como médico, las enfermedades cardiovasculares. Son una de las más importantes y las más que se ven. Definitivamente las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades periferales, son muchas de los diagnósticos principales que podemos ver los médicos internistas en la oficina. Sí. ¿Cómo podemos educar? Porque obviamente cuando el paciente viene con una condición cardiovascular, y vamos a coger esa de ejemplo, ¿cómo podemos educar para que cuando llegue al hospital no sea quizás algo que lamentar cuando previamente eso lo hubiésemos podido evitar? Bueno, más bien lo primero que tenemos que saber es qué es enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Enfermedad cardiovascular es un término muy amplio que define enfermedades del corazón o enfermedades periferovasculares. Entre ellas puede ser la hipertensión, como dije anteriormente, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades periferovasculares y enfermedades de las coronarias del corazón más bien. Hay muchos riesgos, muchos de ellos también son prevenibles, otros no lo son.
Aquellos que no lo son, por ejemplo, la edad, ¿verdad? Pacientes envejecientes pierden la elasticidad de las arterias y se empiezan a depositar colesterol, grasa, entre otros, en las arterias, aumentando el riesgo de enfermedad coronariana o enfermedad periferovascular. El sexo, los hombres están más a riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares que las mujeres, pero las mujeres luego de la menopausia ese riesgo aumenta significativamente. Riesgos que podemos prevenir en estos pacientes es el tabaco, ¿verdad? El tabaco, que los pacientes cesen de fumar, disminuir el alcohol lo más posible, controlar el colesterol que esté a niveles normales en la sangre, la obesidad, pacientes que bajen de peso, el sedentarismo aumenta significativamente el riesgo cardiovascular también, pacientes con diabetes que ya tienen un diagnóstico de diabetes, que la misma esté controlada. Así que todos esos riesgos podemos tratar de prevenir que desarrolle enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esos síntomas que alerta al paciente en que aquí algo está pasando? Bueno, los síntomas, volvemos a lo mismo, dependiendo cuál es la causa, ¿verdad? Que si es una causa cardiovascular per se, o periferovascular o cerebrovascular. En el caso de causas cardiovasculares, los hombres casi siempre son los que desarrollan dolor de pecho, mientras las mujeres los síntomas son más ambiguos, son más bien fatiga, falta de aire, náuseas, vómito, acidez, así que podemos ver inflamación en las piernas, ¿verdad? Edema en las extremidades inferiores, podemos ver pacientes que caminan y se fatigan. Todos estos síntomas pueden alertar de que algo puede estar pasando y que hay que entonces estudiarse con sus médicos primarios. Sabemos que cuando estamos hospitalizados, siempre un médico internista tiene que venir y claro, obviamente un médico generalista no hospitaliza, quien hospitaliza es un médico internista. Correcto. Quiero que me conteste esa pregunta y además, ¿por qué cuando yo vengo a hacerme una intervención quirúrgica tengo que ver, antes de esa operación, tengo que ver a un internista? Correcto. Primero que todo hay que saber qué operación se va a hacer el paciente, ¿verdad? Porque hay operaciones que son de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo y qué enfermedad padece el paciente, ¿verdad? Porque hay pacientes que son sanos, que no padecen de enfermedades y van a cirugías de bajo riesgo, pero siempre requieren, ¿verdad?, que uno le haga una examinación física. Algunos necesitan lo que son electrocardiogramas, placas de pecho, laboratorios específicos para poder determinar el riesgo que tiene ese paciente de alguna complicación quirúrgica o postquirúrgica. Voy al médico generalista y me dice, no, tú te tienes que ir al hospital, a sala de emergencia, y un internista tiene que hospitalizarte. Correcto. Bueno, básicamente los médicos internistas son los que hospitalizan al paciente, son los médicos primarios del paciente, ¿verdad? Los que determinan qué tipo de cuidado va a requerir el paciente y si el paciente tiene criterios de admisión, primero que todo, ¿verdad? Porque muchos pacientes vienen a sala de emergencia porque lamentablemente médicos no tienen médico primario o el médico primario no le dio la cita o perdió la cita. Y hay muchos pacientes que si no tienen un criterio franco de admisión, a veces aumenta la mortalidad admitir un paciente al hospital innecesariamente. Así que definitivamente el médico internista evalúa al paciente, determina si tiene criterios de admisión o no y lo admite para entonces darle el mejor servicio en este cuadro agudo para que el paciente pueda entonces darse de alta. ¿Cuán importante es esa comunicación entre los colegas cuando tenemos una persona que está hospitalizada por cualquier tipo de condición? Sumamente importante. Las relaciones interpersonales con los colegas es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como mi papá siempre ha dicho, un médico nunca se lo sabe todo. Hay más de 120 especialidades y subespecialidades y ahí es que va lo interdisciplinario. El médico internista tiene que tener una conversación con los diferentes subespecialistas, por ejemplo, con el neumólogo, con un paciente con una enfermedad, con una pulmonía o con un COPD, una exacerbación de COPD, con el cardiólogo, un paciente con un infarto, con el gastroenterólogo, un paciente con sangrado gastrointestinal. Así que la conversación que tenemos con los subespecialistas es muy importante porque siempre tenemos que estar de acuerdo con el tratamiento para que el paciente, ¿verdad?, mejore y tenga una mejor calidad de vida. Vamos a una pausa, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar de la importancia y los consejos que nosotros tenemos que darle a ese paciente para que cuide la salud. Claro que sí. Soy Luzniel Ortiz y te invito a que pases por Nuke University División Técnica IBC Manatí. Comunícate al 787-854-6634. Tu éxito, nuestra misión.
Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. En Nuke University División Técnica Arecibo ofrecemos carreras universitarias en área de belleza, cocina y más. Comunícate hoy al 787-880-4019. Mi nombre es Cristi Díaz y tú, ¿estás ready? En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM. Estamos de regreso al segmento final de Tertuleando con Carlos Salgado, hoy conversando con la doctora Cristina Lorena Ramos Fiol, quien es médico internista. En los últimos años hemos visto que ha habido un aumento de mujeres dentro de las residencias y de las diferentes especialidades. ¿Cuán importante es para usted poder abrir camino a esas niñas jóvenes que aspiran a ser médico como usted lo ha logrado? Para mí es sumamente importante. Incluso hay estudios que han salido recientemente que hablan de cuando la mujer es el médico primario del paciente, el paciente tiende a estar más controlado y más educado en sus condiciones. Creo que salió por el New England Journal of Medicine, que una fuente fidedigna. Y sí, para mí es muy importante ver que aumente las colegas, ¿verdad?, de diferentes subespecialidades, como bien mencionaste. Tengo amistad en lo que es cirugía, en lo que es urología, lo que es cirugía vascular, ¿verdad?, que han sido especialidades y subespecialidades que han sido dominadas por lo que son los caballeros por muchos años. Así que es un honor y es obviamente un privilegio ser parte de las mujeres, ¿verdad?, que seamos el camino para las próximas generaciones. En el primer segmento usted mencionó que para que uno pueda estar en óptimas condiciones de salud, uno tiene que ver cómo se siente, qué podemos hacer para mejorar nuestras condiciones de salud. En este programa hay dos palabras que hemos mencionado y es importancia y responsabilidad. Correcto. ¿Qué consejo nosotros podemos darle a los pacientes que nos están viendo hoy para que mejoren sus condiciones de salud? Para mí el seguimiento con los médicos primarios es sumamente importante. Tiene que haber un cernimiento, los estudios de cernimiento son sumamente importantes, las colonoscopías, las mamografías, aquellos pacientes que padecen de cirrosis, los sonogramas del hígado, aquellos pacientes que fuman, los CT de pecho, todos estos estudios de cernimiento son sumamente importantes porque se ha visto la incidencia de malignidades en pacientes bien jóvenes. Definitivamente todas estas enfermedades, como estábamos hablando ahorita, de las enfermedades cardiovasculares, tienen riesgos que no son prevenibles, y hay otros que sí, así que lamentablemente aquellos que no son prevenibles tenemos que tratar de modificar todos esos riesgos que podemos prevenir, discúlpame. Por ejemplo, parar de fumar. Pacientes que fuman hay que educarlos en la importancia de parar de fumar. Lamentablemente hace muchos años fumar era lo que estaba, ¿verdad? Todo el mundo fumaba, pero hay que educar al paciente de la alta incidencia de malignidades con lo que hay con el tabaco, que son innumerables. Hacer ejercicio todos los días, por lo menos 35 minutos al día, por lo menos 6 a 7 días a la semana, tener diabetes, los niveles de glucosa controlados, tener la presión controlada también, los niveles de colesterol en la sangre, tenerlos controlados. Todos esos riesgos que son modificables son los que tenemos que educar a nuestro paciente para que esté en óptimas condiciones de sus condiciones crónicas y evitar exacerbaciones de las mismas. ¿Y qué condiciones que son asintomáticas? Correcto, lamentablemente lo son. Por eso es que
seguimiento con los médicos primarios. Después de los 40 a 45 años, todo paciente y toda persona debe tener un médico primario. ¿Para qué? Para que haga estudios de cernimiento, como lo que son verificar cuánto están los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar. Esos son estudios que no queremos esperar a que el paciente llegue al hospital con una diabetes de novo, como uno dice, con azúcares en los 800, 900, con posiblemente daño o complicaciones a órganos que son muchas veces irreversibles. So, si desde el principio, desde los 40 a 45 años, los pacientes van a sus médicos primarios para su cernimiento correcto, muchas de estas cosas son prevenibles. ¿Cada cuánto tiempo deben ser esos exámenes de rutina? Dependiendo. Las visitas al médico primario por lo menos deben ser 2 veces al año. Algunos estudios de cernimiento son anuales, algunos estudios de cernimiento son cada 5, cada 10 años. Por ejemplo, las colonoscopías, dependiendo de lo que se encuentre el gastroenterólogo en el estudio, va a ser cada cuánto se va a hacer el estudio, dependiendo de los riesgos familiares, ¿verdad? Tenemos también antecedentes familiares, que esos son riesgos no modificables. Si tenemos historial familiar importante de enfermedad cardiovascular, son esos pacientes que mientras más jóvenes tienen que ir entonces al especialista, al internista y luego al cardiólogo para hacer el estudio y verificar que todo esté bien. Ahorita no le pregunté, pero cuando nos hospitalizamos, que le hablé de la importancia de ver un médico internista, ¿ustedes como médico internista también atienden niños? No, admitimos y atendemos solamente de 21 años a, ¿verdad?, toda la vida del paciente, 21 años en adelante. Médicos de familia sí pueden tratar niños, pero nosotros los internistas solamente adultos. Aparte de las enfermedades cardiovasculares, cuando usted hospitaliza personas aquí en el hospital, que obviamente la llaman porque sus colegas le dicen que hay que ir a ver a este internista, ¿cuáles quizás esas otras condiciones que no son cardiovasculares que han ido creciendo en los últimos años en la población? Enfermedades pulmonares, diría yo. Enfermedades pulmonares, enfermedades renales también, pacientes con fallo renal, pacientes en diálisis, lo que es exacerbaciones de COPD, exacerbaciones de asma, dependiendo también el tiempo del año en el que estemos, ¿verdad? Cuando hay más incidencia de lo que es influenza, micoplasma, todos estos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas pueden tener exacerbaciones, así que lo que es enfermedades cardiovasculares entiendo que es la primera causa de admisiones en los hospitales, luego pulmonares y entonces renales. ¿Planes futuros en la carrera de la doctora? Bueno, para mí ya tengo mi oficina. Planes futuros van a ser crear una práctica fructífera con mis pacientes y educar más bien a nuestra población, ayudar a que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y sean sanos para que puedan vivir una larga vida. Bueno, si usted quiere conseguir a la doctora, pues llamar al 787-620-8181 a quienes Bayamón Medical Center. ¿Y dónde más la podemos conseguir? Nos pueden conseguir en las redes sociales, correcto. Como la doctora Cristina Lorena. Cristina Lorena. Doctora, sabes que el mundo necesita gente como usted y como tú, que ame lo que hace. Por eso, de parte de la producción y de la artesana manatigueña Nina Molini, queremos hacer entrega de este reconocimiento. Gracias. También de la diseñadora de prendas Ruth Rosario, de su línea Chip by Ruth. Tenemos una pulsera para usted. Y de Café Don Pello, café con historia, que lo puede conseguir en el Museo del Café en Ciales, llamando al 787-433-2523 o 787-313-0925. Gracias a Pedro Maldonado, padre e hijo. ¿Sabes que le deseamos todo lo mejor? Gracias por quedarse en nuestro país, claro que sí, poder atendernos a nosotros y que nuestra salud esté en óptimas condiciones, que es lo más importante. Correcto. Así que pasen todos buenas tardes y hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.